Buenas tardes, mi nombre es Sandra Yamile Vargas Sánchez y junto con mi compañera Angie Paola Mesa y Ana Givia Arevalo les vamos a hablar sobre la economía colombiana. Bueno, de acuerdo al capítulo 8 y 9 del libro que pues, nos respondió en el primer punto, podemos hacer una pequeña introducción y podemos decir que la economía colombiana es una de las más destacadas de América Latina por su diversidad productiva, su ubicación geoestratégica y su capacidad de adaptación frente a los cambios globales. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo de las últimas décadas Colombia ha experimentado importantes transformaciones económicas, estas impulsadas por políticas de apertura comercial, inversión extranjera, desarrollo del sector financiero y fortalecimiento de sectores como el minero, energético, la agricultura, la industria y los servicios. Ahora bien, a pesar de que los desafíos derivados de factores internos como la desigualdad social, el conflicto armado y externos como las fluctuaciones del mercado internacional y las crisis económicas globales del país han mantenido un crecimiento sostenido con periodos de recuperación notables. En cuanto a la apertura económica y los objetivos, podemos decir que la transformación económica en Colombia ha estabilizado la producción y transforma la estructura productiva nacional, parte de una tendencia global hacia la liberación económica. También ha hecho estímulos clave a las exportaciones desde el Plan de Vallejo, créditos de fomento y evolución de impuestos. Dentro de las medidas proteccionistas y reformas del gobierno de Gaviria, podemos decir que está la reforma cambiaria, la reforma laboral, la reforma financiera, la reforma pensional y la creación del Ministerio de Comercio, que han sido medidas que han ayudado a mejorar, digamos, la economía del país. De igual forma, la globalización e infraestructura vial se han visto ventajas geográficas que en algunos casos han sido desaprovechadas por mala infraestructura. Esta problemática ha generado que las carreteras sean deterioradas, que los ferrocarriles, cuando empezó la economía en el país, casi inexistentes, y el transporte fluvial también desmejoró. En cuanto a las acciones, se evidencia el COMPES 2776 de 1995, que se crearon las concesiones privadas para rehabilitar la red férrea, y la ley primera de 1991, que privatizó la portuaria y la creación de sociedades portuarias. Dentro de grupos empresariales que podemos ver como resumido en el libro, en el capítulo 8 y 9, podemos ver la expansión de conglomerados como la Organización de Ardila Lule, el Sindicato Antioqueño, el Grupo Santo Domingo y algunos acuerdos internacionales que han sido claves dentro de la economía, como la Comunidad Andina, el G3 de 1994, la ACDA y la ABDEA. El TLC con Estados Unidos en el 2006, quien tuvo algunas críticas en propiedad intelectual y pues en agro. En cuanto al libro, el capítulo 8 y 9 y el aporte que ha organizado o el papel del sector externo, podemos decir que el sector externo, compuesto por las exportaciones e importaciones, han tenido una inversión extranjera directa y relacionadas con comercio internacional, ha sido fundamental para, primero, aumentar la productividad mediante la competencia internacional, también para diversificar los mercados, reduciendo la dependencia del mercado interno. También ha captado divisas necesarias para financiar importaciones e inversiones. Y en cuanto ha traído inversión extranjera que genera nueva tecnología y transferencia de conocimientos. También ha impulsado sectores estratégicos como la agroindustria, la manufactura y los servicios. De acuerdo al libro que leímos y a todo lo que ha sido la transformación de la economía de nuestro país, podemos decir que el impacto en la toma de decisiones dentro del contexto de globalización a nivel gubernamental es evidenciado porque se implementaron reformas estructurales, laboral, pensional y financieras para mejorar el clima de inversión y comercio. También se firmaron los acuerdos internacionales de los que hablábamos antes para abrir nuevos mercados y aumentar la competitividad. Se creó una infraestructura jurídica e institucional como el Ministerio de Comercio Exterior y zonas francas para facilitar las operaciones internacionales. Bueno, a nivel empresarial se evidencia varios
avances porque las empresas debieron modernizar procesos e innovar y buscar eficiencia para competir con productos importados. Se tomaron decisiones estratégicas de internacionalización, alianzas y expansión hacia nuevos mercados. Los sectores no preparados enfrentaron cierres y desempleo, lo que obligó a rediseñar sus modelos de negocios. Esto ha generado que la economía sea un poco más avanzado y que las empresas hayan que tenido que rediseñarse para crear nuevos mercados y nuevas para poder exportar e importar. Bueno, ya para finalizar la conclusión o más bien sobre el crecimiento económico en cuanto al capítulo 8 y 9 del libro de Economía Colombiana, se puede decir que el sector externo no solo es un motor clave del crecimiento económico colombiano, sino también un factor determinante en la formulación de políticas públicas y decisiones empresariales. Esto en el entorno globalizado, ignorar su impacto puede significar quedarse rezagado frente a otras economías que han sabido adaptarse a las dinámicas del comercio mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que Colombia, a pesar de sus dificultades, ha estado como a la par con otros países para poder globalizarse y poder expandir sus mercados, no solo para las pequeñas empresas, sino también para las grandes empresas y para las microempresas, lo cual ha generado nueva economía en el país y un incremento en la producción. Hola, ahora vamos a hablar sobre el libro Introducción a la Economía Colombiana en su capítulo 5 llamado El sector externo. Este está comprendido por 6 factores principales, que es la apertura comercial. ¿Qué es la apertura comercial? Es la internalización del comercio de Colombia en otros países. A raíz de que del año 1985 al 2009 un incremento del 314% para lo que es la comercialización de productos colombianos en otros países, se vivió que en el año 1985 era aproximadamente el 26%, es decir, que para el 2009 hubo un valor aproximado del 340%. ¿Qué busca como tal esta apertura comercial? Busca dar una introducción al país en la economía global. Sin embargo, pues se hacen estudios y se verifica de que a pesar de que el aumento es increíble entre este periodo de tiempo, para Colombia es muy bajo aún en comparación con otros países. ¿Cómo se ve, pues, cómo se halla como tal esta apertura o el coeficiente de apertura? Este se basa en las importaciones más las exportaciones sobre el Producto Interno Bruto y lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Otro factor que tenemos es la globalización. Entonces, este factor que busca representa lo que es la eliminación de barreras internacionales, del comercio y el control de los costos de los transportes. Entonces, se genera una reducción en estos costos de transporte y lo que se hace es lograr un intercambio eficiente, oportuno y continuo de los productos y bienes entre los diferentes países con Colombia. Esto que genera la internacionalización de los productos. Otro componente de este capítulo es la balanza de pagos. Este comprende lo que es la evaluación de las cuentas corrientes, las cuales involucran el sistema comercial, que son las importaciones, las exportaciones, y lo que son las cuentas de capital, que son las que generan obligaciones. Entonces, ¿qué se destaca dentro de las cuentas capitales y los ingresos? Pues que a medida de que yo como país necesito o sea, haya una falencia en mis cuentas corrientes, lo que hacen las cuentas capitales es generar inversión o que haya un endeudamiento por parte del exterior para generar nuevos ingresos. Entonces, de esa manera, solventar esas cuentas corrientes que están como en un déficit o están como en la balanza. Otro componente que se destaca es el tipo de cambio. Entonces, ¿qué destaca este capítulo? Se debe analizar el tipo de cambio que utiliza el país y la combinación entre lo que es la parte fija y la parte flotante, reconociendo la importancia de implementar y mantener la política pues cambiaria para promover la competitividad con los exportadores y lograr de esta manera una estabilidad en la macroeconomía del país. Entonces, el tipo de moneda juega un papel fundamental dentro del proceso de la globalización o de la internalización de los productos colombianos.
Otro que tenemos es el comercio exterior. Entonces, Colombia, como es un país extremadamente rico en diversidad de productos, de bienes, muchos son elaborados aquí mismo en nuestro país. Entonces, eso genera que haya un resalto para la contratación de nuestros productos, más exportación que importación. Entonces, tenemos que se destaca el petróleo, el café, el carbón, entre muchísimos más bienes y productos que se generan dentro del país. Se resalta que la creación y la diversificación de productos logra pues ampliar el nivel de comercio. Entre más productos tengamos, más productos produzcamos, eso genera mayor eh, intercambio global de estos mismos. Finalmente, vamos a lo que son los acuerdos comerciales. Entonces, ¿qué se refleja en Colombia? En Colombia hay algo que destaca mucho como el tema de los acuerdos comerciales con otros países y es la realización de tratados de libre comercio. Colombia tiene tratado con Estados Unidos desde el año 2001 aproximadamente, cuando se dio inicio a esta operación, y también ha tenido tratados con Europa sobre lo que son pues los alimentos, la comercialización de todos estos productos. ¿Y qué tenemos más para destacar? Que se ratifica la importancia de la organización y el trabajo continuo dentro de las estrategias competitividad interna en los países. Y por último, se resalta lo que es la innovación de productos, el impulso de la productividad y el crecimiento económico comercial en Colombia. La globalización económica según Banco de la República 2006. Colombia frente a la globalización económica, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, Colombia aplicó durante buena parte del siglo pasado una política de protección del mercado doméstico como eje de una estrategia de industrialización por institución de importaciones, aunque esta política propició una diversificación de la cultura productiva. A fines de los años 1980, el modelo proteccionista se había agotado, la economía cerrada y había generado mm, precios altos bajo la calidad de los productos y pocos incentivos para la innovación. Los antecedentes del fenómeno de la globalización van aún más atrás. Por ejemplo, el proceso de conquista y colonización llevado a cabo por las grandes potencias europeas entre los siglos XV y los siglos XIX, respondiendo a una lógica económica según la cual se busca incrementar el comercio de bienes y servicios, así como obtener metales preciosos y materia prima y consolidar empresas comerciales en las colonias. Dentro de la globalización económica tenemos también unas ventajas y unas desventajas. Ventajas como el libre comercio de artículos y mercancías que incrementan las inversiones procedentes del extranjero, el fomentar considerablemente el estímulo de comercio al nivel mundial, también el favorecer la convivencia y el entendimiento entre los países, así como el enriquecimiento cultural donde aumenta el desarrollo tecnológico. Tenemos por otro lado las desventajas que es como la desigualdad económica entre países. Las economías emergentes más potentes se ven beneficiadas con la globalización económica al expandirse sin limitaciones y los países en vías de desarrollo tienen menos capacidad financiera. La deslocalización de empresas, algunas empresas trasladan sus centros de producción a países en vías de desarrollo donde la mano de obra y la materia prima es mucho más rentable. Esto provoca que se incremente el desempleo en países desarrollados y con dominio del mercado por multinacionales.
La globalización económica tiene unos ámbitos que son como los ambientales, sociales, políticos y económicos. Pues la globalización es un proceso que depende directamente del desarrollo de las comunicaciones y que hasta cierto punto podemos afirmar que la globalización es un flujo permanente de información que se mueve en diferentes direcciones. Como lo decíamos, estas direcciones pueden ser en cuanto a lo ambiental, en lo social, en lo político y en lo económico. El conocimiento en la economía global y colombiana. Según Sánchez Pérez, Duarte y Blanco 2013, el conocimiento juega un papel fundamental en el desempeño de las economías modernas y que Colombia presenta una gran brecha tecnológica en comparación con los países desarrollados y aún con los países libroamericanos. Se muestra que un incremento del 0,5% del progreso tecnológico aumentaría el crecimiento del PIB capital colombiano en un 2,0% en 5 años. Si se tiene en cuenta que las diferencias internacionales en el uso del conocimiento, en las capacidades innovadoras, en las fuentes y usos de las innovaciones, en las estrategias corporativas y condiciones institucionales, es de fundamental importancia para explicar tanto la contribución de cada país al comercio internacional como las diferencias internacionales en los niveles de ingreso, siendo la situación de la economía colombiana preocupante en estos sentidos. Conclusión, para concluir, el sector externo no solo es un motor clave del crecimiento económico colombiano, sino también un factor determinante en la formulación de políticas públicas y decisiones empresariales. También en el entorno globalizado, se ignoran el impacto que puede significar pues quedarse rezagado frente a otras economías que han sabido adaptarse a las dinámicas del comercio mundial. También la internacionalización comercial de un país se vive en medida gracias a la negociación pertinente y el interés por el desarrollarse eh, continuamente.